Todos nuestros queridos hermanos, el Señor pueda bendecirles, el Señor pueda acompañarles. Es un privilegio para nosotros el poder compartir una vez más este estudio de la lección. Damos gracias al Señor porque nos concede esta oportunidad. Agradecemos también al pastor David como invitado en esta hora porque él tendrá también el desarrollo de la lección. Pastor David, bienvenido Mucho gusto, a hermano este Giovanni. estudio. Muchas gracias. También aprovechar la oportunidad para dar un saludo a los hermanos que son parte del estudio semanal de la Escuela Sabática. Estamos acá, hermanos, para poder compartir con ustedes esta lección, este estudio. Esperamos sea de bendición para nosotros, ¿verdad? Y también para cada uno de ustedes. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe, nos dé de su Santo Espíritu, para que podamos nosotros hablar no de acuerdo a nuestra voluntad, sino que podamos hablar guiados por el Espíritu del Señor, nuestro Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración. Les invito a que si nos pueden acompañar, lo puedan hacer. Cariñoso y amante Padre que estás en el cielo, alabado, exaltado y santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, venimos ante ti y queremos suplicarte que nos perdones las faltas, los pecados. Queremos quedar reconciliados contigo. Y pedimos, Señor, que a la hora de iniciar este estudio pueda ser de bendición para nuestra vida, para los hermanos y amigos que también lo van a escuchar. Danos de tu Santo Espíritu para que podamos hablar guiados por él y que todo lo que vayamos a decir, Señor, pueda tener tu aprobación y también recibir tu bendición. Bendice este programa, esta página de SMI Reforma El Salvador y a todos aquellos que están pendientes de los programas y las transmisiones que se comparten. Donde quiera que se encuentre un grupo de tus hijos, sé tú con ellos y fortalece siempre el deseo de servirte en tu pueblo. Lo agradecemos y lo suplicamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, de esta manera vamos a iniciar el desarrollo de la lección. Vamos a estudiar la lección número 20 para el sábado 17 de este mes de mayo de 2025. Es la lección número 20. El estudio está titulado La búsqueda de territorio por parte de los danitas. Eso es lo que vamos a estudiar en esta lección, ¿verdad? Cómo los danitas pues estaban buscando territorio. Vamos a leer la nota, luego vamos a pedirle al pastor David que nos pueda dar un resumen de la lección que vamos a estudiar. Y dice así la nota: aquellos que quieran ser soldados de Cristo deben estimar de cerca cuál será la influencia de aceptar puestos de confianza en el avance de las empresas mundanas. Deben consultar al Señor Jesús y preguntarle a cada paso: ¿servirá esta obra para hacer avanzar, para salvar mi interés espiritual o me impedirá alcanzar la perfección de carácter? Si se presenta una gran ganancia como un incentivo para enredarte y poner en peligro tu alma, solo tienes una respuesta que dar: ¿de qué le aprovechará al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? Según la revista Heraldo, el 16 de junio de 1896. Pastor David, ¿qué nos pudiera comentar en base a este párrafo? Sí, quizás en este sentido tendremos otro tipo de aplicación de enseñanza, comparativo quizás con la de Levita que estudiábamos la lección anterior. Y también, ¿verdad?, el interés que está implícito, ¿verdad?, en el creyente de los aspectos temporales o terrenales. Empresas, trabajo, ambiciones de progreso, muchas veces pueden tornarse un obstáculo en una ocasión para deshonrar a Dios. Puede ser también que aunque Dios siempre se preocupe por nuestro beneficio y por satisfacer nuestras necesidades básicas, nosotros no atendamos la forma como Él quiere que lo hagamos. Esa es una parte de lo que veremos en esta hora, en la lección de este día, por medio de los danitas. Y pues, como decía la nota que tú leías, allí dice, ¿verdad?, ¿de qué te aprovechará si ganares el mundo entero y perdieras tu alma? Son cosas, ¿verdad?, de que día a día tenemos que estar analizando en relación a esto: decisiones, intereses temporales y, por otra parte, el hacer la voluntad de Dios. Amén. En cada cosa que nosotros vayamos a hacer o a emprender, pues debemos consultar al Señor, ¿verdad, Jesús? Y preguntarle a cada paso si servirá esa obra para hacer avanzar la obra de salvar almas y también para crecer en nuestra vida espiritual.
Vamos a pasar al desarrollo de la lección. En la pregunta número 1 nos dice así, Pastor David: puesto que en aquel tiempo no había rey en Israel, ¿qué se atrevieron a hacer algunos individuos y hasta tribus enteras? ¿A quién enviaron algunos de la tribu de Dan para explorar el país y encontrar un territorio adecuado? Muy bien, estamos estudiando en esta ocasión el capítulo 18 del libro de Jueces, y en los versículos 1 al versículo 3 se describe la escena acerca de la condición en la que vivía la tribu de Dan. Y no solamente la condición de la tribu de Dan, sino, ¿verdad?, todo Israel. Carecían de rey, no había rey. Estamos quizás considerando que también la labor de los jueces en este tiempo era muy poco, ¿verdad?, la influencia que había. Sin embargo, ¿verdad?, no quiere decir de que dentro de todo esto no hubieran acciones protagónicas que nos dejaran una enseñanza también para nuestro tiempo y que tuvieran también efecto para perjudiciales o beneficiosos para el mismo pueblo de Israel. En este sentido, la tribu de Dan describe la palabra del Señor de que vivía en una situación muy compleja en aquel tiempo, a pesar de que el Señor les había designado ya su herencia, por suerte, dice la palabra de Dios. Lo cierto es de que Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Esa era la situación que se encontraba la tribu de Dan. Vivía en verdad en un lugar aparentemente donde había sido designado, pero los amorreos no les habían permitido extenderse y desarrollarse en esa tierra que era su herencia. Por dicha razón, toman la decisión como tribu de poder, ¿verdad?, enviar a 5 hombres de entre ellos, con características de valentía, de sabiduría también y de un discernimiento bastante amplio. La Biblia dice, ¿verdad?, de que los enviaron para que explorasen y reconociesen bien la tierra, con el propósito de que ellos también, ¿verdad?, llevaran un informe. La Biblia dice, ¿verdad?, que hicieron todo esto porque no veían ninguna perspectiva de poder conquistar el territorio que les había tocado por suerte. Veían difícil poder confrontar y expulsar a los que habitaban naturalmente en la tierra asignada para ellos. Entonces ellos, ¿verdad?, determinaron buscar un lugar que fuera más propicio, que fuera más fácil de establecerse, con menos confrontación o dificultad, ¿verdad? Ese fue el propósito por el cual ellos lo hicieron. Sin embargo, no se estaban dando cuenta que con ese procedimiento estaban también violentando la voluntad de Dios, cuando Él ya les había estipulado cuál iba a ser la tierra que ellos tenían que poseer y la promesa que les había dado de que estaría con ellos también. Ahí es donde podemos ver también que nosotros, ¿verdad?, vemos, hay momentos en nuestra vida que nos falta la fe en las promesas de Dios, que las dificultades nos hacen buscar otras medidas o otros accionares que muchas veces no es lo que Dios quiere. Y en ese sentido, la tribu de Dan, ¿verdad?, se estaba oponiendo al plan original de Dios en relación a la distribución de la tierra de Canaán para las tribus de Israel. Amén. Muchas gracias, Pastor David. Entonces, en conclusión a esta pregunta y la respuesta, ¿verdad?, ¿qué se atrevieron a hacer algunos individuos? A buscar un lugar para vivir que Dios no les había asignado. Y el Pastor David ha comentado y ha dicho que Dios ya les había asignado un territorio, pero ellos pues no lo habían podido posesionarse completamente de él. ¿Y qué se atrevieron a hacer? A buscar otro lugar para vivir que Dios no les había asignado. Eso es lo que hicieron. ¿Y a quiénes enviaron? Bueno, enviaron a 5 hombres. Ya el Pastor David ha dicho, ¿verdad?, quiénes eran estos hombres. Hombres escogidos de entre todo ese pueblo. Y enviaron a 5 hombres representantes de la tribu de Dan, ¿verdad?, para reconocer, pues, o ir a buscar un lugar donde ellos pudieran establecerse. Pregunta número 2. Los danitas consultaron al sacerdote de Micaía. Y dice la pregunta: cuando llegaron a la casa de Micaía y hablaron con el sacerdote, ¿qué le preguntaron? Bueno, cuando ellos se dieron cuenta quién estaba en ese lugar, ¿verdad?, y en la casa de este hombre Micaía,
ellos pues le preguntaron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Eso fue lo que le preguntaron, ¿verdad? Ellos querían saber si el viaje que ellos habían emprendido en buscar un territorio, un lugar para poder establecerse como pueblo, si Dios iba a bendecir ese viaje y si Dios también les iba a prosperar su viaje. Eso fue lo que le preguntaron a este sacerdote, o más bien le pidieron, ¿verdad?, que le preguntara a Dios para saber si su viaje iba a ser prosperado o no. Eso fue lo que nosotros podemos, eso es lo que nosotros podemos responder a la pregunta número 2, que le preguntaron si Dios iba a bendecir y iba a prosperar el viaje que ellos habían emprendido. ¿Quiere aportar algo, Pastor David, a la pregunta 2 o pasamos a la pregunta 3 directamente? Tal vez quizás solamente, hermano Giovanni, el hecho de que es de tener mucho cuidado cuando discernimos alguna respuesta, si en realidad es una respuesta que viene de Dios o una respuesta que viene impulsada de un pensamiento humano. En este sentido, estas personas, ¿verdad?, le dijeron, de verdad querían tener éxito en su expedición, de verdad querían tener un lugar, y eso no es malo. Pero lo que quizás podemos cuestionar es, conociendo el antecedente de este sacerdote, si en realidad era confiable la respuesta que él podía dar. Y pues, aunque este sacerdote les dio un aliciente de esperanza al decirle que fueran en paz y que Dios les dio garantía de que Dios estaría delante de su camino, no quiere decir necesariamente que en muchas ocasiones sea así, ¿verdad? Así que es muy interesante pedir mucho a Dios en oración cuando tengamos algún proyecto, algún plan de vida o plan en la iglesia o lo que sea. Citar mucho, ¿verdad?, con humildad y con devoción a Dios para que Él dé la respuesta y los lineamientos que sean considerados. Y si ya el Señor los ha dado anticipadamente, pues no hay que buscar otra respuesta. Eso pasaba también con Balaam, cuando fue llevado y tentado con regalos, ¿verdad?, para que fuera a maldecir al pueblo de Israel. Y él dijo, voy a consultar a Dios, si Él me deja ir, entonces iré con ustedes. Pero él ya sabía que no tenía que ir porque el pueblo de Israel estaba siendo obediente y no podía ningún artificio, ¿verdad?, o conjuro poder hacerle daño. Sin embargo, ¿verdad?, en esta ocasión, estas personas, como era costumbre, confiaban mucho en el criterio del sacerdote. Y esa es algo bien delicado porque a veces también nosotros como dirigentes, la iglesia deposita en nosotros confianza, nos pregunta qué hacer, nos pide consejos, creen en nuestro juicio y a veces si nuestro juicio no está guiado por el de Dios, podemos extraviar a los necesitados también. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, de dónde viene la respuesta y si tal vez la respuesta sea positiva y pareciera que pueda tener la bendición de Dios, hay que considerarla porque puede ser de que no sea también la voluntad de Dios esta. Amén. Pregunta número 3. ¿Cuál fue el resultado de su viaje? ¿Y qué informe dieron cuando regresaron, Pastor David? Muy bien, bueno, estamos viendo ya el resultado después de que supuestamente ellos recibieron un aliciente para poder continuar con su travesía. Vemos el resultado. Bueno, la Biblia dice de que estos cinco hombres vinieron a un pueblo que se llamaba Laís. Y ahí encontraron, ¿verdad?, personas que habitaban seguras, que estaban ociosos, el pueblo era confiado y no había ninguna perturbación para los habitantes de ese pueblo, de esa ciudad. Vieron algo también muy importante, algo que era muy ventajoso para su propósito, y es que tampoco, ¿verdad?, tenían vecinos. Los sidonios dicen que estaban lejos de ellos y no tenían negocios con nadie. En otras palabras, esta última expresión da a entender que al pelear contra ellos, nadie vendría a defendernos. Entonces la situación era bastante propicia para estos espías, a estos enviados, para poder ellos, ¿verdad?, decir, tendremos esta posesión, esta tierra, ¿verdad?, por posesión. Ahora, cuando ellos ven este análisis, vuelven, ¿verdad?, a su tribu y dieron un informe. Eso es lo que pregunta la segunda parte de esta interrogante. Y ellos dijeron en su informe, hemos visto
que la tierra, ¿verdad?, que habían explorado era muy buena. Y les instó también al resto de la tribu para que también ellos, ¿verdad?, no fueran perezosos, sino que también se pusieran en marcha para poseer esa tierra. Y les dijeron también con qué tipo de personas se encontrarían. Y les dijeron textualmente, dice la palabra de Dios: cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces ellos estaban conformes de que esa tierra, ¿verdad?, Dios se las había dado. Esa era la seguridad que ellos llevaban. No estoy diciendo con esto que fuera así, pero era su seguridad. Y sí estaba bastante factible poder hacerlo por las características de las personas como vivían, la calidad de vida que estaba en esa ciudad, daba la idea de que estaban bien amurallados, seguros, confiados, había abundancia, ¿verdad? Estaban tranquilos, ¿verdad? En todo sentido, no habían amenazas alrededor de ellos. Así que ese fue el informe, ¿verdad?, que ellos dieron. Y también, ¿verdad?, cómo ellos también instaron a la tribu que hemos mencionado para que pudieran tomar las acciones de ir a esa ciudad y poder tomarla también. Amén. Entonces, en conclusión a esta pregunta y las respuestas que ya fueron dadas, ¿cuál fue el resultado de su viaje? Bueno, que encontraron un lugar propicio para posicionarse de él, ¿verdad? Ese fue el resultado. Sí encontraron un lugar y ellos vieron que ese lugar pues era muy adecuado para poder posesionarse de él con mucha facilidad. ¿Qué informe dieron cuando regresaron? Bueno, como ya el pastor decía, que la tierra era muy buena, ¿verdad? Que la tierra era muy buena y era muy confiable para poder tomarse esa tierra. Y también decían que Dios se las había entregado en sus manos, ¿verdad? Aunque no era así, porque, ¿verdad?, no era la voluntad de Dios, ya Dios les había asignado un territorio, ellos andaban buscando otro lugar, pero ellos creían que Dios se las había entregado en sus manos. Pregunta número 4. Dado que el Señor había prometido antiguamente darle a Israel la tierra de Canaán, ¿qué hizo el pueblo de Dan? Bueno, ellos confiaban en la promesa que Dios les había dado, ¿verdad? Conocían, dice Éxodo 13:11, y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, ¿verdad? ¿Qué hizo el pueblo de Dan? Bueno, quizás en base a esa promesa que Dios les había dado, que se les iba a dar un lugar, una tierra, pues ellos confiaban en que Dios se las iba a entregar en sus manos, ¿verdad? Ellos creían en esa promesa, pero pues estaban buscando un lugar que Dios, ¿verdad?, no les había asignado. Dios les había prometido una tierra, pero ellos estaban buscando otro lugar que Dios no les había asignado. ¿Y qué hizo el pueblo de Dan? Bueno, según lo que dice Jueces, capítulo 18, versículo 11, salieron de ahí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Eso fue lo que hicieron, ¿verdad? Salieron hombres armados hasta la casa, según lo dice el versículo 3, y vinieron hasta la casa de Micaía. Eso fue lo que hizo el pueblo de Dan, ¿verdad? Prepararse, se unieron todo el pueblo y 600 hombres salieron armados para la casa de Micaía. Esa es la respuesta de la pregunta número 4. Pasamos a la pregunta número 5, Pastor David. Cuando llegaron a la casa de Micaía, ¿qué le quitaron? ¿Y qué revelaron tales acciones? Bueno, aquí ya empieza ya a evaluarse en la lección el comportamiento de estas personas, de este ejército, ¿verdad?, representando a la tribu de Dan, y también, ¿verdad?, ya también sus inclinaciones religiosas. La Biblia dice de que estos 600 hombres, ¿verdad?, estaban armados y con esa embestidura de guerra, ¿verdad? También ellos, al llegar a la casa de Micaía, entraron, tomaron la imagen de talla de el efod, los terafines y la imagen de fundición. Recuerdan que en la lección anterior hablábamos acerca de estas imágenes que habían sido dadas, ¿verdad?, como una dedicación supuestamente a Dios, y ahora eran parte del culto de Micaía, también con el sacerdote que él había establecido, aquel levita. Entonces, estos, ¿verdad?, soldados, podríamos decir así, llegaron, tomaron el efod, tomaron estas imágenes de la de fundición y la que estaba labrada también, y
también dice que se encontraron allá el sacerdote que estaba en la entrada, y este sacerdote, ¿verdad? Les interroga, ¿verdad? Y ¿qué hacéis vosotros? Ahora ellos se acercan a él y les dice, ¿verdad? Que era mejor que fuera sacerdote de la tribu de esa tribu de Israel, en vez de ser sacerdote de un solo hombre. Aquel levita, la Biblia dice que se alegró con el ofrecimiento, ¿verdad? Y porque vio esperanzas otra vez de quizás volver a un puesto semejante a lo que antes había tenido. Y dice pues de que tomó entonces el sacerdote, ¿verdad? Todo aquello, el efod, los terafines y la imagen, y se fue de en medio del pueblo. Entonces, eso es lo que describe el relato bíblico acerca de lo que sucedió. ¿Qué es lo que le quitaron? Pues ya vemos, se llevaron no solamente el efod, sino que también se llevaron aquellos elementos idolátricos, ¿verdad? Aquellas imágenes, y junto con ello, ¿verdad? Aquel proclamado sacerdote, pero no por Dios. Ahora, ¿qué revelaron tales acciones? Revelan de parte de los de Dan también, ¿verdad? Que había una corrupción en el aspecto de la religión. Fácilmente hubieran podido, si todo caso, ¿verdad? Aunque no era lo correcto, solamente haber tomado el efod y al sacerdote, pero no, también tomaron como parte de lo que era culto, ¿verdad? Esas imágenes que habían sido labradas, ¿verdad? Pero que no eran conforme a la voluntad de Dios. En este aspecto también, ¿verdad? Vemos de que había una separación de los afectos de los israelitas hacia Dios. Los habían mezclado con las conductas y prácticas que las naciones circunvecinas también tenían como hábito general. Así que a veces pues resulta también en nosotros que podemos aferrarnos a nuestros ídolos, ¿verdad? Y queremos llevarlos con nosotros cuando son cosas que quizás Dios nos indica que debemos de despojarlas para que podamos avanzar. De lo contrario, esas cosas nos separarán de Dios también. Amén. Entonces, ¿qué le quitaron? Bueno, en conclusión, ¿verdad? Ya el pastor David ha especificado, el texto también nos lo aclara. Y en conclusión, ¿qué fue lo que le quitaron? Bueno, le quitaron todos sus ídolos, ¿verdad? Todo lo que él tenía conforme al servicio y a la adoración que ellos le daban a sus dioses, pues todo se les quitó, todos los ídolos, y aún al sacerdote que Micaías había proclamado como sacerdote, también se lo llevaron. ¿Qué revelaron tales acciones? Bueno, en conclusión, que tenían corazones carnales, ¿verdad? Y que se aferraban a sus ídolos y procuraban llevarlos con ellos a donde quiera que iban. Eso es lo que revelaban tales acciones. Pasamos a la pregunta número 6. ¿Cómo reaccionó Micaías cuando se dio cuenta que le habían robado? ¿Y cómo amenazaron los danitas? Bueno, ¿cómo reaccionó? Pues me imagino que Micaías, cuando se dio cuenta, cuando él regresa, según nos da a entender esta historia, que él no estaba en casa cuando pasó todo esto y le quitaron y le llevaron todo. Cuando él regresa, él se da cuenta que le habían robado. ¿Y cómo reaccionó? Bueno, él reaccionó en el sentido de ir a buscar, ¿verdad? O ir a reclamar del por qué es que se le habían quitado todo. Según dice Jueces 18:22, cuando se habían alejado de la casa de Micaías, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaías se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Eso fue lo que hicieron, ¿verdad? Fue la reacción que tienen. Se juntan toda esta gente que acompañaba a Micaías y persiguieron a los hijos de Dan. ¿Cómo amenazaron los danitas? Bueno, cuando ellos tienen el encuentro, les hacen una serie de preguntas, ¿verdad? Micaías les dice, ¿qué tienes que has juntado gente? Y él respondió, bueno, eso es lo que le preguntaron a Micaías, y él responde, ¿qué más me queda? ¿Por qué pues me preguntáis qué me pasa? Él les dice, tomaste mis dioses, el sacerdote, y os vais, ¿qué más me queda? ¿Por qué pues me preguntáis qué me pasa? Y la amenaza que le dicen a Micaías es, los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Entonces, ¿cuál fue la amenaza que le hicieron a Micaías, los danitas? En quitarle la vida a él y a toda su gente, ¿verdad? Esa fue la amenaza que recibió. Pasamos a la última pregunta, Pastor David. Y dice la última pregunta, los danitas se establecen en Laís. ¿Qué establecieron los danitas una vez que conquistaron Laís en el extremo norte de Canaán? ¿Quién sirvió como sacerdote de la tribu?
Bueno, en realidad por una razón muy clara, los danitas lograron su propósito. Y quizás podríamos decir, bueno, al menos yo lo entiendo así, quizás podríamos decir, bueno, entonces el Señor aprobó todo lo que ellos habían hecho hasta este momento. Podría ser una impresión que se podría dar. Pero yo quizás pensaría de que los danitas lograron esto porque el Señor había hecho un juramento, había implicado una promesa de establecer a todas las tribus en la tierra prometida, en Canaán. Y Dios, tratando de cumplir esa promesa, aun cuando estas tribus, ¿verdad?, hicieron cosas indebidas, pues Dios cumplió esa promesa. Y había llegado el momento en el cual, ¿verdad?, esta conquista de la is, ahora, ¿verdad?, ellos lo primero que hacen es cambiar nombre y la llaman la ciudad de Dan, ¿verdad?, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel. Después de eso, ellos, ¿verdad?, también establecieron un culto. Y en ese culto, ¿verdad?, la Biblia dice de que establecieron a Jonatán, hijo de Gerson, hijo de Moisés, como sacerdote, y con ellos también sus hijos. Y también, ¿verdad?, lo interesante es, ¿verdad?, de que tuvieron levantada, según el versículo 31 del mismo capítulo que estamos estudiando, tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho, y eso fue todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Así que eso es lo que hicieron. No solamente se establecieron ellos en un lugar, sino que también establecieron un culto que nosotros podemos comprender que un culto, ¿verdad?, inequívoco, un culto, perdón, errático, un culto que no iba a ser aprobado por Dios, pero que se había convertido en la normalidad, en la forma común en la cual el pueblo de Israel estaba dispuesto a adorar a Dios, creyendo que era lo correcto. Tal había sido la situación de la decadencia. Imagínense que ahora se hurtaban los ídolos entre las mismas personas. Imagínense qué terrible era esto, ¿verdad? Ya no había honestidad. Era parte común ya dentro de las mismas tribus el despojarse de sus bienes. Y ahora, ¿verdad?, estos, ¿verdad?, se establecen en esta ciudad que hemos mencionado, y también con ello, ¿verdad?, siguió sirviendo como sacerdote de esa tribu, Jonatán, ¿verdad? Según lo que dice el comentario bíblico adventista, Jonatán es el nombre de este sacerdote, ¿verdad?, el cual Micaías lo establece como tal para un uso privado. Pero ahora ya, ¿verdad?, este personaje funge como sacerdote, pero ya aparentemente, entre comillas, como un ministro, ¿verdad?, para la tribu de Dan. Así que no quiere decir con esto, ¿verdad?, que aunque las cosas se den como nosotros las planeamos, que Dios esté con nosotros. No necesariamente, queridos hermanos, es porque las cosas se van dando, porque tengo la aceptación o la aprobación de algunas personas, no quiere decir de que Dios apruebe tal culto, tal servicio o algún proyecto o etcétera, ¿verdad? Así que hay que aprender de estas cosas. Y lamentablemente, ¿verdad?, todo esto se dio, ¿verdad?, hasta que estas tribus fueron pues esparcidas, exiliadas, podríamos decir, hasta que fueron conquistadas nuevamente y cayeron en manos, ¿verdad?, de los sirios, entre otras naciones, que fueron el azote que Dios envió para que ellos también recapacitaran en su mala conducta. Así que siempre la parte espiritual es una necesidad, pero de nada sirve si nosotros queremos tratar de solventar esa necesidad, pero con un culto que no es el que Dios apruebe. Así que Dios nos ayude para hacer lo correcto y estar de parte siempre de la verdad y de no mezclar, ¿verdad?, lo que es indebido, la idolatría, con el culto que Dios exige también. Amén. Amén. Entonces, hermanos, bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, el resultado de toda esta historia y lo que hicieron al final. En conclusión a esta pregunta y la respuesta, ¿qué establecieron los danitas una vez que conquistaron la is? Bueno, establecieron culto, ¿verdad?, la imagen que se habían llevado de Micaía. Eso fue lo que hicieron, establecieron culto y adoración a esta imagen. ¿Quién sirvió como sacerdote de la tribu? Bueno, ya el pastor David comentaba, ¿verdad? Era Jonatán, hijo de Gerson, hijo de Moisés. En conclusión, era nieto de Moisés, ¿verdad? Que sirvió como sacerdote a esta tribu. Muy bien, hermanos, aquí tenemos nosotros la lección, el desarrollo de la lección número 20, titulada La búsqueda de territorio por parte de
los danitas. Pues al final nosotros vemos que sí encontraron un territorio, sí lo conquistaron y sí se establecieron en ese lugar. Pero como ya decía el pastor David, era porque, bueno, Dios, ¿verdad?, había prometido esto, Dios había jurado esto. Claro, los danitas lo hicieron no como Dios quería, ¿verdad? Lo hicieron según su propia voluntad y pues buscaron un lugar en donde también no era la voluntad de Dios. Dios nos ayuda a nosotros para que podamos hacer las cosas no como nosotros querramos, sino como Dios nos lo ha mandado. Amén. Vamos a finalizar, Pastor David, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle que nos pueda guiar a Dios en oración. Querido Señor y bendito Padre que está en el cielo, gracias Señor una vez más por su palabra, que por medio de la escuela sabática nos hace entender, analizar más estos episodios de la historia del pueblo antiguo, para que nosotros, Señor, aprendamos de ello y no volvamos a repetirlo. Ayúdenos, querido Dios, para no apartarnos, Señor, de su voluntad por buscar empresas mundanales. Y ayúdenos, Señor, para tampoco mezclar las cosas que son santas con las cosas que a nosotros, Señor, muchas veces creemos que nos convienen o son más agradables a nuestro parecer. Por favor, bendiga el estudio de su palabra a los que son parte de él, que su Espíritu Santo pueda ampliarnos, Señor, nuestro entendimiento, la comprensión exacta de lo que se quiere transmitir y que, pues, su palabra, Señor, sea el medio por el cual se empiece a obrar en nuestra vida la conversión, el arrepentimiento y la transformación a una nueva criatura. Gracias por su misericordia y bondad. Perdone nuestros pecados y denos sabiduría para poder transmitir, Señor, lo que usted quiere que transmitamos a la hermandad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final. Agradecemos a cada uno de nuestros hermanos que nos acompañaron en el desarrollo de esta lección. Agradecemos también al pastor David por habernos acompañado en el desarrollo de la lección. Muchas gracias, hermano Giovanni, y también gracias a Dios, ¿verdad?, por el privilegio que tenemos de tratar de compartir o tratar de explicar lo que comprendemos en relación a estas lecciones maravillosas. Que el Señor les pueda bendecir a cada uno. Esperamos vernos en un próximo estudio, si Dios así nos lo permite. Y desde ya, mis queridos hermanos, un feliz santo sábado. Bendiciones para todos.